Bienvenidos a Medicarte. Los saludos servidor Miguel Leija y me encuentro en compañía, como cada episodio, de mis compañeros y amigos Isaac Enríquez, Oscar Rodríguez, Raúl Pacheco y valdoelporco.com. Entonces, esto es Medicarte. Pues pone algo ahí que suene. Tuti. Bueno, regresamos para la segunda parte del asma. Se estaba poniendo interesante con la previa. Ya nos cambiamos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Raúl llama? Pacheco. ¿Cómo? El güey nuevo. El nuevo. El jalacable. El raro. Entonces nos quedamos en los cuestionarios. Se ponen interesantes de los cuestionarios. Entonces ya sé que esos españoles de repente cambian Sí. ciertas palabras. ¿Qué dice tu cuata la gema? Ahí te va. Preguntas claves para la sospecha de asma. ¿Ha tenido alguna vez pitos en el pecho? No sabía que eso era diagnóstico. Entonces, hay que interrogarlo así, tal cual. Entonces, ¿ha tenido tos predominantemente nocturna? Está bien. Oye, pero acuérdate que nos escuchan mucho en España. Pues está bien, yo no le estoy diciendo nada, güey. Yo nada más estoy diciendo que Así dice. a ciertas Sí, palabras, güey, pues está interesante lo que ponen. Pero no sabía que eso de esas cosas se ponen ahí en el pecho. Entonces, ha tenido tos y luego ponen, entre comillas, pitos, dificultad al respirar después de hacer ejercicio. Entonces, pito se refiere a pillido. Aquí le conocemos como pillido. Sí, o la famosa sibilancia que le Sibilancia. decimos. Ha padecido resfriados que le duran más de 10 días. Ha utilizado medicamentos inhalatorios que le mejoran los síntomas. ¿Tienen algún tipo de alergia? ¿Tienen algún familiar con historia de alergia o asma? Entre otras preguntas, pero pues esto llamó más la atención. Oye, lo que pasa es que, fíjate que ahorita me acordé de esa. El asma asociada al ejercicio. Ah, sí, cierto también. O sea, hay pacientes que hacen cuadros de asma, pero solo después de hacer ejercicio. Van y se comen una hamburguesa, van y corren y empiezan con su crisis asmática. Pero si van y se comen la hamburguesa y no corren, no les pasa ni madres. Por eso me acordé por la pregunta de que si ha tenido pitos en el pecho después de hacer ejercicio. Y es que sí es muy común el asma asociado al ejercicio, sobre todo cuando cuando estás haciendo ejercicio en lugares con un clima frío. Sí. Y hay gente que es muy reactiva a los cambios de temperatura. Oye, pero lo de los pitos asociados al ejercicio tendrá que ver más en gimnasios. Sí, ya depende del ejercicio que estén Sí. desarrollando. Exactamente. Sí, pero pues bueno, Al aire libre es menos, en gimnasios es más. pues ya no sé, cada quien sus mañas, Oscar. No, yo Ya- pregunto. Estos españoles... Siento duda. que Oscar está muy deseoso. Sí, lo veo muy interesado en el tema, Sí, ¿no? O sea, muy que- deseoso de saber cómo Ah, Es que no ha Ay, comido, o sea, vaya, díganme no, más. no. Entonces, es parte del interrogatorio que se hace para el asma, pero como ya han comentado, es más clínico. Obviamente tenemos que interrogar antecedentes y pues la presentación que puede tener, pero es clínica, obviamente, la del asma. Algo más que de alguna pregunta que se les ocurra relacionada con pillido. Sibilancia. Es que hay sibilancia. Silbido, no sé. Una cosa que tienes que preguntar y que es muy, tal vez no muy simple, pero sí es muy importante en los interrogatorios, sobre todo de una crisis asmática, es si el paciente ha estado intubado. Porque eso te habla de un pronóstico muy diferente, que eso nosotros lo conocemos como un asma casi fatal, que es el asma que terminó intubado y en terapia intensiva. Entonces ya se conoce como asma casi fatal porque casi se lo carga Sí. la bruja por culpa del asma. Un estatus asmático. Como el nombre lo dice, el asma casi fatal es así. O sea, Sí, y no puede ser alma fatal porque pues, entonces porque ya se no murió, te- ¿verdad? Ajá, Pero exactamente. sí, de hecho es una clasificación y está como un rubro de esa clasificación, ¿no? Es leve, moderada, grave, persistente. Hay que diferenciar la clasificación aguda de la crónica, ¿no? De la clasificación de la crisis asmática de la del asma. Pero dentro de las crisis asmáticas hay un asma casi Casi fatal. fatal. Esa es la última, Y el otro es el más asma- grave del espectro del asma, ¿no? Y el otro es el estatus asmático, Y el que estatus es también asmático. diferente. Pero en el caso de, o sea, sí es muy importante que nosotros diferenciemos bien en este punto, que son las preguntas
las preguntas que tú hiciste o el cuestionario que tú haces es para ver el asma crónica. Sí. O sea, cómo clasificas al asma crónica para poder tratarla. Si el paciente tiene, hasta es más, inclusive en las preguntas te dice cuántas exacerbaciones tienes durante un mes, una semana o un día. Es en la noche. ¿Cuánta necesidad tienes de darte disparos de salbutamol de rescate al día? Inhalaciones. Güey, porque Sí, eso de exacto. Los disparos. Iba a güey. hablar de esa situación. Bueno, inhalaciones de salbutamol. Sí, y eso ok. es importante porque eso te habla de cuántas exacerbaciones tienes para yo poderte clasificar como un asma crónico leve, Sí. crónico leve moderado o crónico severo. Y Mm. el asma aguda. Intermitente, O la- persistente, Ajá. Sí, hay varias cosas sí, de cierto, esas. sí, ¿verdad? Sí. Intermitente y... Ajá, bueno. persistente. Y el asma aguda, el asma, la crisis asmática se clasifica de una manera diferente completamente. Y la clasificación del asma depende de ciertos parámetros que valoras al ingreso, frecuencia cardíaca, la gasometría arterial y la frecuencia respiratoria y el estado neurológico del paciente, o sea, qué tan deteriorado está por culpa de la falta de oxígeno. Y lo que comentabas, ¿no? De los episodios de asma casi fatal, que terminas teniendo que intubarlo, pero no tanto por el tubo, sino por la necesidad de usar medicamentos que son relajantes musculares. O sea, parte de lo que hablamos de que se cierran los bronquios es porque el músculo que tiene el bronquio se contrae y se cierra. Y llegamos al punto donde tienes que usar medicamentos que paralicen la función del músculo para que ese bronquio se abra, ¿sí? Pero pues paralizan esos músculos y paralizan todos los demás, incluyendo la respiración. Y por eso es que terminas necesitando intubarlos, sedarlos, paralizarlos y todo lo demás. Muy difícil el manejo. No, eso que le pones todo, o sea, broncodilatadores, esteroides, sulfato de magnesio, De todo. agua bendita. Inclusive la bajamos a la máquina de anestesia para ponerle sevoflurano. O sea, Ah. literalmente de Se le hizo todo. de Y son todo, crisis literal. asmáticas que se nos revierten. O sea, que no Sí, las o sea, puedes revertir. La seda la paraliza, la anestesias y aún así no logras abrir esos bronquios. Entonces, sí hemos visto también actualmente, últimamente, asmáticos, obviamente con COVID, y sí se ponen muy, muy, muy violentos. Pues es que volvamos a lo que habíamos comentado en la primera parte, ¿no? O sea, la infección es el primer factor desencadenante de las crisis asmáticas. Y infección hablamos de cualquier infección viral, bacteriana, micótica, Tuberculosis, cualquier Sí, situación cualquier que infección. complica. oncótica, reumática. Ah, no, ¿verdad? Eso ya no. Lo que no hablamos también, no hemos tocado el tema, es sobre factores desencadenantes del asma. Entonces, factores ambientales, genéticos en cierto punto. Entonces, simplemente tú, menso, Sí. cuando vas a la casa con los gatos. Con los gatos. Así. Sí. Yo soy alérgico a Ah, los Pues gatos. te consta que Sí. cómo se puso. Si vieron el video pasado, se ve toda mi cara todo el tiempo apretando los pinches ojos porque soy alérgico a los gatos. Nunca me ha dado una crisis asmática ni una Ah, qué bárbaro, Baldo. Baldo. Patrocinada por Baldo. ¿Te lo estás recetando, va? ¿De seguro? Nunca me ha dado una crisis asmática, pero sí me da una rinitis asquerosa cuando me da Es factor desencadenante. De igual forma también mencionan lo que es la contaminación, los cambios estacionales que ya han mencionado, el polen, lo del pelaje de los animales, que en teoría no se recomienda el tener una mascota, peluches, inclusive los ácaros, Ácaros. parte también de desencadenante del asma, tabaco. El tabaco también obviamente es un factor también para Aires fríos. Dos cosas importantes cuando viajan a una ciudad más alta. Cuando viajan Sobre de el aquí- nivel del mar. sí, a México. Cuando bajan de aquí a la Ciudad de México, por decir, dos cosas importantes tienen que ver. Si tienen asma, probablemente les dé una exacerbación por la contaminación en la Ciudad de México, y si son hipertensos, se les va a subir la presión por la altura. Son las dos cosas que normalmente ves, vienen de costa y llegan a la Ciudad de México y empiezan con dolor de cabeza y malestar. Ya sabes que se les subió la presión por la altura de la Ciudad de México, o vienen de costa y empiezan con malestar, con disnea o exacerbación de una crisis asmática. Porque Ya eso es- sabes que les da por la contaminación de la Ciudad de México. Ese es el otro punto, o sea, smog, polinización, Ujú. o sea, también partículas inhaladas que te pueden desencadenar crisis asmáticas. Los IMECAS, ¿qué son los IMECAS, maestro? ¿Y mecas? No sé. Índice mexicano de contaminación ambiental. Es una civilización antigua. Sí, los olmecas. Por ahí de Perú o de Tabasco, Eso ¿cuál lo, es ma- la eso dos, lo güey? manejan nada más en la Ciudad de México, güey. Aquí no.
Sí, aquí no Aquí, existen los IMEX. aquí sí se ve el cielo bonito, güey. ¿Algo, Aspirina, Aquí aspirina son es los otra cosa. IAMSA, güey. Los IAMS. algún otro factor desencadenante Aspirina. Hay algunos aspirina? casos extraños en los que la aspirina... AINES. Fármacos. Sí. Eso es muy asociado a los pólipos, ¿no? Los pólipos, ¿A los pólipos a los nasales? pólipos nasales y Así es. aspirina provocan exacerbaciones de crisis asmáticas. Pues medicamentos en general, porque betabloqueadores también te pueden producir broncoespasmo. bloqueadores. Betabloqueadores, los famosos que terminan en OL, Ol, metoprolol, Propanolol, atenolol, bisoprolol. Sí. Son medicamentos Salbutamol. antihipertensivos que utilizamos para bloquear la respuesta de los vasos sanguíneos. Disminuyen. Salbutamol también. Bueno, Es que no es LOL, ese es el MOL. LOL. Ah, perdón. Sí, Ubícate. disminuyen la frecuencia cardíaca o disminuyen cierta respuesta de los vasos sanguíneos. Los utilizamos como antihipertensivos y están contraindicados en los pacientes asmáticos y en los pacientes epocosos. Hipocosos. Muy bien. O epoquianos. Huepoquianos. ¿Qué tienen EPOC? Pues ya. Bueno, vamos a hablar ahora de diagnóstico. Ya han comentado ustedes sobre mucho la clínica, que es lo más importante, el interrogatorio. Ya comentamos qué tipo de interrogatorio. Y pues ahora sí la definitiva. ¿sí? La espirometría. Entonces, a ver, Isaac, ¿cómo consiste la espirometría? ¿A ti qué te gusta soplar? ¿Tú qué le sabes a eso? Es un aparato que mide la cantidad de aire que puedes exhalar en cierto tiempo, Ujú. porque es en 0.01 segundos, 0.01, 0.5, Pf1. punto 1, 0.01, 0.1 y un segundo. Y es la capacidad que tiene del pulmón de exhalar y con qué rapidez, porque eso te habla de la cantidad, de la facilidad o de la apertura que Velocidad tienes de en flujo. tus... Ajá. Y eso te habla de la apertura que tienes en tus bronquios. Entre más abierto sea tu bronquio, pues obviamente más rápido puedes exhalar. Ujú. Si tienes un padecimiento crónico como hipoco asma, que son, pues digamos que las cabezas de estos, de las enfermedades pulmonares obstructivas o restrictivas, te van a limitar la salida del flujo de aire porque pues está Pues tienes un inflamado. patrón restrictivo. Pues, como lo Exactamente. dijiste. Pero no podemos hablar de otro, porque eso de cabeza y Claro, soplar, claro. güey, Claro, yo estaba esperando que alguien tomara la Sí, porque... No me gustó esa analogía. Cabeza tuya, y güey. soplar no le gusta Sí. al maestro No. Oscar. Entonces, Juntos Fue el no, único que se dio en la misma frase no, güey. A ver, Oscar. No, básicamente es eso. O sea, velocidad con que el aire sale durante una fracción de tiempo, que realmente se toma un segundo. Y es importante no nada más eso, sino después de uso de broncodilatador, qué tanto varía, ¿no? Hablamos durante el episodio anterior de la reversibilidad, de qué tanto cambia. Bueno, es eso precisamente. Yo le hago la espirometría, mido la velocidad del flujo de aire durante el primer segundo al paciente y luego le doy un medicamento que lo que hace es abrir los bronquios, broncodilatarlo y se lo vuelvo a medir. Si tengo una variación importante, más del entonces 20%. más del 20% exactamente del BEF1, entonces hablo de una reversibilidad y hablo de que ese paciente muy probablemente tiene un asma. Ahora, si alguien ha hecho una espirometría a un paciente con asma en una crisis, también hay que tiene mis respetos porque la neta es que hacerle soplar a un paciente con asma cuando está en una crisis se No, me güey. hace una Pero, ojetada. pero también es sumamente alburiable. No es válida. ¿no? no- A mí se me hace muy ojete hacer, el paciente está sin poder respirar y le dice, sóplele aquí. No, pero bueno, esa es una de las No, contraindicaciones. sople ¿no? más. Tiene que Oye, ser no, en- pero es que en la remisión. me tocó rotar en el INER. Ibas pasando el pasillo afuera donde se ven las espirometrías y te daba risa porque, a ver, sople, más, Fuerte, más, fuerte, 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 siga, Sosténgalo, siga. sosténgalo. Sí, neta, Sígale, sí sígale. era, güey. Todavía no terminamos, sígale. Pero te juro que ya tenían el sonsonete, güey. Sople. Más, siga. Pero bueno, Sí, no, sí es bastante Pero sí se hace pesado en porque el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues se hace, es parte del... ahí en urgencias se hace espirometrías. Se hacen espirometrías de pacientes de urgencia. O sea, llega el paciente con la crisis asmática y se hace. Se hace la espirometría para ver si es o no es asmático. muy bien. Y En está cuanto, muy gacho. en cuanto a diagnóstico, pues es la pieza clave que es la espirometría. Y la clínica, el interrogatorio. En diagnóstico, ¿algo más que quieran agregar? Pues obviamente el preguntarle además de las preguntas que ya hemos comentado, todas las demás de lo que hemos hablado que desencadena el asma, ¿no?
si hace ejercicio, Las si exposiciones, como exacto, tal. esas exposiciones también para irnos dando una idea. Porque parte de eso es encaminar el tratamiento, ¿no? Es lo mismo alguien que tiene cambios durante las polinizaciones, que entonces valdría la pena que el alergólogo nos ayude para disminuir esas Sí. reacciones alérgicas. Si alguien se expone a ciertas ciudades como los IMECAS, y ahí solamente ahí es donde tiene los cambios, entonces podemos hablar de una contaminación ambiental que vamos a ir modificando, son cosas que pueden ser modificables Sí. y que nos ayuda al control de la enfermedad a largo plazo, ¿no? ¿Qué tanto se modificará tu asma por ambientales con el uso de cubrebocas? Pues se supone que no Ahí se está. modifica, ¿no? Ahí está el protocolo de estudio. Te lo encargo, ¿no, porfa? Para que empieces ya la documentación y todo. Entonces, diagnóstico, pues ya, quedamos hasta ahí, ¿no? Tenemos que cortar, güey. Ya, güey, 15 minutos. No manches. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos con parte del tratamiento y los famosos. Medicarte. 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 Regresamos ahora con la última parte que es tratamiento. Aunque todavía de diagnóstico... Los famosos, ¿de acuerdo? Espérate, pues los famosos ahorita los vamos a mencionar. Es que En cuanto a los diagnósticos, ahorita que estaban mencionando lo de las alergias, ahí también puede entrar el alergólogo para las pruebas cutáneas, ¿no? También para la exposición que Sí, se así tiene. es. para aquel paciente que tenga fondo alérgico, o sea, no Ujú. necesariamente el asmático es alérgico, sí va muy de la mano, o sea, la mayoría de los asmáticos tienen un fondo alérgico, ¿no? Ya se me ocurrió otro tipo de asma, el asma en el embarazo, Ah, sí, cierto, ¿verdad? que también les provoca asma y no es componente alérgico. Y se quita después del embarazo. Uno más. Como la diabetes Total. del embarazo. O la hipertensión gestacional, o el hipotiroidismo gestacional, o cualquier otra pendejada gestacional. Grave. Grave. Eri. Eri. Mate. El Eri. No, pues es que el embarazo hace todo un desmadre, Sí. para acabar pronto. Tratamientos. ¿Quién empieza con tratamientos? Broncodilatador, ya, el que sigue. Ya sé. Se tiene que individualizar. Vámonos. Broncodilatador es el No, principal. lo primero, o sea, lo primero que tienes que hacer es ponerle su aerosol de broncodilatador, ¿no? Medicamento para abrir esos bronquios. Recordando que tienes que usar de inicio de acción rápido, aunque sea de acción corta, porque hay muchos tipos de broncodilatadores. Pero cuando llega el paciente con crisis asmática, lo que buscas es abrirle esos bronquios de manera rápida, aunque te dure poco, pero abrírselos. Entonces, la primera es el broncodilatador inhalado. ¿Sí? Puede ser con las inhalaciones, porque es que ya me di 4 disparos. Ah, cabrón, ¿y sigue vivo? No, pues qué tal madre. No, ya me di 2 inhalaciones, 4 inhalaciones de salbutamol, que es lo que habitualmente Típico. Ujú. manejan los que ya tienen los asmáticos. La gema, que es la española, tiene una... Ya regresó mi voz. La gema tiene una manera muy padre de manejarlo. La Gina te habla mucho de miligramos de salbutamol, Sí. pero la gema es muy dirigido hacia el público en esa parte. Te dice número. Ajá, te dice número de disparos y cada cuánto. Y te dice de 8 a 10 disparos cada 20 minutos durante 3 dosis. Ujú. Eso es para que lo hagan los pacientes en su casa y no tengan que llegar al servicio de Urgencias, urgencias. Si pasan 3 veces de 8 a 10 disparos durante 3 dosis y no se les quita, entonces ya tienen que ir al servicio de urgencias. durante porque una ya hora. ya van a necesitar una nebulización con salbutamol, que es lo que llega la gente pidiéndote al servicio de urgencias, que le pongas la mascarilla con el humito. Con el lubito. Sí, de hecho. Entonces es broncodilatador y luego son los antileucotrienos que cada vez más se utilizan de manera conjunta, ¿no? Que es el salbutamol con el bromuro hipatropio. Pero como dices, primero es el salbutamol generalmente en casa y el alérgico que es asmático ya lo sabe y él empieza a utilizar en su casa y se corta el broncoespasmo y pues, ahí se queda. Cuando no responde es cuando acude al servicio de urgencias y generalmente ya ahí el manejo es el broncodilatador con los Y antileucotrienos. los esteroides también. Esteroides Ya, es el una esteroide. parte fundamental en el Una manejo. maravilla. Y de hecho, Piedra la gema angular. dice hidrocortisona de primera línea. Entonces, la gema lo dice y la Gina creo que también lo confirma, pero no me acuerdo.
Pero la GEMA dice hidrocortisona en primera línea, 100 miligramos cada 8 horas es lo que se tiene que poner. Porque Pero- es igual que los betamiméticos, son los más rápidos de acción. Exactamente. Pues hay otros esteroides, pero son de acción más lenta. Entonces, finalmente lo que quieres es abrir el bronquio, abrirlo rápido y abrirlo eficaz. Entonces usas los broncodilatadores, los betamiméticos y usas los esteroides. La hidrocortisona es el que tiene el efecto más rápido. El inicio de acción más rápido. Porque luego ya vienen los otros, como la metilprednisolona, etcétera, que también se usan en los pacientes con EPOC, pero ya el inicio de acción no es tan rápido, no es tan... Y Con- luego viene el sulfato. Ajá, Sulfato y de ahí vienen esos medicamentos que que a veces usas cuando ya no tienes muchas opciones, que es el sulfato de magnesio, que es un ion, que es Un electrólito. un electrolito de manejo muy específico que utilizas para que el bronquio tenga una mayor sensibilidad a los medicamentos que estás utilizando. Para eso uso el sulfato de magnesio. Y de ahí después ya vienen pues cosas ya heroicas como... Tubo. Sí, de hecho, y tuvo y bueno, estos que ya no se usan, ¿cómo se llaman? Las aminofilina y teofilina. sí. Las metilgentinas. Las metiljantinas que bueno, ya en realidad ya no están indicadas, aunque muchos siguen utilizándolas, ya no están en realidad como cuando, una indicación. cuando no hay más. Sí había ahí una indicación más en EPOC que en asma. Ujú. Las metilgentinas. El problema de las metilgentinas son los efectos secundarios, ¿no? O sea, producen taquicardia, producen Cardiotoxicidad. les pegan bien gacho a los cardiópatas. Entonces, sí, han ido cayendo en desuso, aunque en EPOC son todavía se consideran dentro de la tercera línea de manejo. Preguntas comunes en el tratamiento antibióticos, porque obviamente muchos de los pacientes o familiares me dicen, ¿y no me ponen antibiótico? Normalmente No. depende. Ahora O sí que- sea, mira, realmente el antibiótico depende de que demuestres una infección bacteriana. exactamente, sí. Si hay una infección concomitante Y o que sea bacteriana. desencadenante, sí. Y que sea bacteriana, porque la principal causa de complicaciones de asma es infección, pero la principal causa de viral, ¿no? infecciones es viral. Es viral. Entonces no Son requiere gripas, antibióticos. No requiere antibióticos. Y si demuestras una infección viral, una neumonía, una faringoamigdalitis purulenta, una cosa así, pues sí, le pones antibiótico. Bueno, una infección bacteriana, porque dijiste viral, güey. Así. Sí. Si demuestras una infección bacteriana, pues sí le pones antibiótico. Una faringoamigdalitis purulenta, algo Claro. que demuestre. Y de hecho el antibiótico no es para la crisis asmática, el Así antibiótico es es. para El desencadenante. el desencadenante. La Va, etiología. Perfecto. Helio. Tratamiento con helio. Heliox, ajá, el Heliox, ¿no? La Ujú. combinación de helio-oxígeno que es 70-20 o 70-30 o 70-30 o 80-20. 80-20. Sí. Pues se ha demostrado que es igual un método de ya no hay nada Patadas más. de ahogado. Ajá, ya no hay más, pues le pones Heliox porque favorece la dilatación del bronquio. Digamos que favorece la relajación muscular. El helio Disminuye el esfuerzo respiratorio. Te güey. fijas que él sabe por aquello de la homeopatía y esas cosas, güey. Por eso domina bien el tema. Terapia con helio. De hecho, el helio sí El ozono. sí funciona cierto porque es un gas inerte el helio al final del día, pero sí mejora el paso del oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar. Sí, lo mejor es la voz. Que te Ey. genera. Para fines prácticos. Óxido nítrico. Pues lo mismo, es un dilatador muscular. Produce relajación muscular y por eso se considera que puede tener algún beneficio. Pero volvemos al el comentario que hizo Isaac. O sea, son... Cuando Medidas ya no te heroicas. jaló lo que Sí. sí está Lo demostrado convencional, que lo funciona. establecido. Sí. Sí. Algo más para el tratamiento. Bueno, estamos hablando... Rocuronio. Espérame, estamos hablando de medicamentos. Exacto. Pero tenemos que modificar todo. O sea, lo que dijo Pacheco ahorita. Lo que se puede modificar, hacerlo. Es que Por ejemplo, exposición a ciertas cosas. esto al final del día fue el tratamiento de la crisis, Sí. pero Exactamente. tienes que tratar el desencadenante. En el caso Una vez que salgas, vaya. en el caso de la infección, pues le das antibiótico. En el caso de una asma provocado por una polinización o un cambio de estación, pues lo que tienes que hacer es prevenir eso Inmunización. dándole antileucotrenos, dándole montelukast, dándole algo que evite que el paciente sea hiperreactivo Oye. o vacunaciones con esto del factor. Nada más no sé recordar qué. que el Montelukast en los niños los pone bien crazy, ¿eh? Así les provoca. Sí, o sea, no es así como que para usarlo a diestra y siniestra y como chochos.
Ay, perdón. Ah. Pero, No, que la- Empezar. no, sí, me acuerdo mucho de un muy buen amigo pediatra, ya en paz descanse, pero era un acérrimo enemigo del Montelucas, porque decía que lo usaban de manera Indiscriminado. indiscriminada y Como los antibióticos, ¿no? los ponían a los niños con hiperactividad y los ponían mal, al igual que esteroides. La prednisolona en específico con los niños, hay que tener cuidado con esos medicamentos. Sí sirven, ¿no? Definitivamente que sirven, pero tiene que haber una indicación precisa, no nomás así de, tiene cara de alérgico, déjame darle su Montelukast. No. Pacheco. Sí, claro, o sea, el tratamiento generalmente lo podemos dividir en en la crisis asmática, en el paciente que se puede atender en su casa, en el paciente que se tiene que atender en un hospital y en aquellos que tienen las crisis intermitentes, que en esas crisis intermitentes, bueno, el tratamiento es completamente diferente. Y las preguntas encaminadas a ver cuáles son los desencadenantes, ¿no? Que si son los ácaros, todo eso es que hay que ir fomentando. Para los ácaros, por ejemplo, pues si no hay más, bueno, pues a solear el colchoncito, cuando menos 6, 8 horas Hay por unas día. aspiradoras muy buenas que venden en el CTBS. Exacto, aspiradoras puede ser también. En CBD. No, esa no nos patrocina. No, yo dije el CTBS. El CTBS. No. Ese es diferente, tienen cosas de más calidad. Sí. ¿Algo más del tratamiento? No. No. Bueno, vamos a mencionar un poquito lo de los famosos, porque creo que se trata de eso, de los famosos. Pero Dicen- está muy interesante el tema. Entonces, mencionar primero políticos. Roosevelt, el presidente número 26 de Estados Unidos, Teodoro. asmático. Teodoro. Sí. Teodoro Roosevelt. Asmático. No se documenta mucho que haya tenido internamientos por dificultad o por episodios de crisis asmática, pero sí se catalogó como asmático. Robin Williams. Robin Sí, Williams. no, fue el... El ¿Fue que- asmático él? No, No, fue el que ese hizo de que- Theodore Ay, Roosevelt. dije, chinga. Ya hablamos de eso en el capítulo pasado. Sí, de Una noche en el museo, ¿no? Una noche en el Ándale, museo. exactamente. Bueno, Baldo. Wilson también, otro presidente de Estados Unidos, el número 28. Coolidge, el número 30. Kennedy, número 35. ¿Qué pedo? ¿Te quieres ser asmático para ser presidente de Estados Unidos? ¿O qué Güey, 26, 28, 30, 35, 44 y el Che Guevara. Y No, Miguel Leija. no llegó a presidente de Estados Y Miguel Unidos. Leija, el futuro presidente de Estados Unidos también. El Che Guevara era médico. Entonces, sí, pero a nadie le interesa eso, güey. No digas nada, pero a mí no me interesa. Músicos. Beethoven. Vivaldi. En cuanto a Vivaldi, sí estuve leyendo un poquito más y sí tenía episodios inclusive de infecciones recurrentes de vía respiratoria, pero que mejoraban con tratamientos y... ¿No qué? Beethoven no fue... Y se le quitaba. Güey. Beethoven no fue el que se murió de mercurio. Sí. Pero es que era la teología de sus crisis asmáticas el mercurio, güey. Sí. No, pero el... No, sí lo mencionan ¿Sí, también. Sí lo mencionan como asmático también. Bueno, y de Vivaldi eso, solo que el que se documentó, bueno, el que documenté fue Vivaldi, que sí tenía infecciones de repetición, pero obviamente no falleció de eso, de asma. Deportistas, Jackie Joyver Kears, campeona de pentatlón femenino con 3 medallas de oro. Jackie Chan. No, de hecho, ella estuve leyendo que también empezó con infecciones de repetición en el 2006. Hizo neumonías, de hecho, en un año hizo creo que 4 neumonías. Y con episodios obviamente de exacerbaciones de asma. Aparentemente hasta actualmente, el 2018 que leí lo último, que está bien con tratamiento, pero ella fue campeona en pentatlón y 3 medallas de oro. Tom Dolan, campeón de natación norteamericano, él solo se comentó que padece de asma, pero no tiene ningún problema. Y Murray, campeón norteamericano en silla de ruedas. Qué gacho, ¿no? Pues, imagínate, silla de ruedas. Está bien gacho, pero bueno. Hogshead, 3 medallas de oro en las Olimpiadas de 1984 y Spitz, 7 medallas de oro en natación en las Olimpiadas del 72. Tengo artistas que tú habías mencionado. Miley Cyrus, ¿no? Miley Cyrus, yo no la tengo. ¿Ah, no? Miley Cyrus, güey. Es Pink. Ah, es Pink. De hecho, tú me comentaste la vez pasada que era Pink, güey. Sí, Pink, por eso dije Entonces, Pink. Pink. O sea, por eso dice que Miley Cyrus no, güey. Sí, o sea, Pink sí. Miley Cyrus no. Como la vez pasada que de Megan Fox, güey, que ella no tenía, güey. Que no era esquizofrénica, era bipolar. Que era bipolar. Pink, la famosa, también padeció de asma desde pequeña. Nació con un pulmón colapsado.
Sin embargo, esto no afectó su voz ni su desempeño como cantante. En el 2006 fue hospitalizada por fuertes ataques de asma, lo que le hizo que aprendiera a cantar desde su abdomen en lugar de acumular todo el oxígeno en sus pulmones. Se acoplan, ¿no? A fin de cuentas. Se acoplan muy bien. Suena raro. Hay aire, como quieren aire Sí, en hay el aire. abdomen. Sí, y otros sale por otro lado también. Se adapta. Eminem sí es muy bueno. Eminem sí. Maestro Sí Eminem. conocen a Eminem, Lose ¿no? yourself. Sí. Pacheco, ¿conoce a Eminem? ¿No lo es- conoces, neta? es ¿Es neta, güey? cantante mariachi. Sí, canta folclore mexicano. Fol- De hecho, estuvo con Lose Juan Gabriel. yourself, Juan Gabriel. 8 Mile. Entonces sí debería de conocerlo. Sí. Sí, hizo también dueto con Sí, Napoleón. es muy Eminem. Es más, vamos a poner un pedacito de fondo de Eminem. Lo voy a Para poner. que nos cancelen el podcast. Literal. Entonces, todo indica que sufrió de la enfermedad también desde chico. Y en un También libro por ahí sobre... ¿Mande? También por ahí se puede sufrir. Sí, yo digo que sí. Yo digo que sí. En un libro sobre su vida, su mamá, Debbie Nelson, expresó que desde la infancia ha sufrido ataques de neumonía. Ataques, yo no sé. Y siempre ha tenido infecciones agudas, como amigdalitis, y comentó que obviamente se le diagnosticó asma posteriormente. Ha tenido que modificar su alimentación, ya que ciertos alimentos detonan el asma. ¿Cuál fue el de lupus? El higo. El higo y la Los alfalfa. implantes. No, la alfalfa. Y alfalfa, sí. El alfalfa, no. Los implantes. Los implantes, es cierto. ¿Algún otro que conozcan ustedes de asmático? Miguel Leija, Famoso. Es el único famoso que conozco. famoso mentiroso, Famoso podcaster. famoso podcaster, que siempre la caga según Isaac. No, hasta ahorita, pues la verdad son un chorro de asmáticos que es una enfermedad común. Bueno, Sí, es una- común, pero también hay que resaltar que muchos de ellos son deportistas, ¿no? Entonces, a pesar de que causa un problema respiratorio severo en las crisis o en las recaídas, pero la recuperación es bastante buena con un tratamiento adecuado y que los llevan a ser incluso atletas de alto rendimiento, ¿no? Así es. Pues y- sí, pues de hecho está la del pentatlón, los nadadores, obviamente simplemente son de Y alto lo, y rendimiento. lo otro que comentabas como en tu caso, ¿no? Que hay muchos que padecen asma, sin embargo, ya al entrar a la adolescencia o Remite, a ¿no? la adultez, remite el cuadro y se autolimitan, incluso se retiran por sí solos, ¿no? Y ya no llegan a requerir ningún tratamiento posterior o adicional. Bueno, de famosos yo creo que es todo. Le digo, la verdad sí hay muchos. Pero vamos a sacar conclusiones del tema. Lo más relevante del asma. Muy común. Dependiendo del grado de severidad de cada paciente, puede ser potencialmente mortal. Hay que... si nos identificamos como asmáticos, casi creo que llevar el letrero en el pecho de soy asmático para que no nos metan a COVID. Sobre todo Ya sé. ahorita. No, pero porque identificando rápido y tratando adecuadamente, la mayor parte son reversibles. Entonces, por Ujú. eso la importancia de conocerse, de saber si hay un fondo alérgico o no hay un fondo alérgico para poder prever y identificar, ¿no? Se utiliza mucho, por ejemplo, en los alérgicos, los EpiPen, las plumas de epinefrina, para cuando tienen picaduras de abejas o alguna, ya identificado que de manera rápida actuar para evitar la progresión de cuadros asmáticos y de broncoespasmo que pueden llegar a ser potencialmente mortales. Pacheco. Todo ya está dicho. Sí, nada de reuma. No puedo Nada grabar. Sí hay inflamaciones, pero no son reumáticas, ¿no? Es una de esas situaciones curiosas. Hay que continuar con el tratamiento. Sí. Y si no funciona, hay que revisar, hay que acudir con el homeópata. Sí, claro. Estoy de acuerdo con Isaac. Entonces, no. Bueno, en lo personal, obviamente, yo siempre traía mi mugre salbutamol y la beclometasona. Hasta, yo creo que lo dejé de traer como hasta los 18, 19 años más o menos. Que ya literal no hubo ningún cuadro de crisis asmática. Pero generalmente yo me quedo con... Tuve que aprender o se debe aprender a modificar todos los factores que desencadenan el asma. En lo personal era la humedad, el frío, y pues obviamente los cambios de clima. Que empezabas, es típico, bueno, al menos yo es primero una presión leve en el pecho y en eso ya sientes tú como que exactamente, y tú El dices, gatito. ya valió madre, ya nada más empezaba a llorar y ya valió madre. Al Pero, comentario. modificar todo, o sea, todo lo que se pueda modificar como tal, o la exposición a que desencadena eso,
hacerlo. Y siempre tener el tratamiento de rescate por si se presentan las crisis asmáticas. Una enfermedad muy frecuente, tratable y pues atiéndanse obviamente porque sí es controlable. Entonces, muy interesante tema, muy amplio obviamente. Otra vez, dos partes de este tema. Entonces, ya hicimos todas las conclusiones. De mi parte también ya. Entonces, nos despedimos en este episodio. Nos vemos en el próximo episodio con otro tema interesante. Probablemente vamos a tener un invitado. Y pues es todo. ¿Algo más, Isaac? ¿Esto es Medicarte? Medicarte. Medicarte. Medicarte.